Este es un anime donde Japón descubre un portal a otra dimensión enfrascado en un periodo de fantasía medieval, y el glorioso ejército de autodefensa nipón cabalga heroicamente dirigido por su soldado más otaku en una aventura de descubrimiento, riesgo y muchas pero muchas orejas de gato. Gate es un show del que no sabía nada hasta muy poco antes de su estreno. Si algo me recordaba era el crossover de Shin Megami Tensei y Fire Emblem. Lo curioso es que en casi todas partes se encontraba la misma advertencia, era una historia con un muy fuerte contenido nacionalista, tal vez a un nivel controversial. ¿Y quién lo diría? Un show donde el poderoso brazo armamentista de Japón heroicamente se enfrenta casi invicto a los bárbaros ejércitos de un pueblo extranjero para traer paz y justicia a todos los que lo merecen de la manera más honrosa posible. Jamás me habría dado cuenta de ello. Pero honestamente, no me molestó, porque al menos en su formato de anime lo manejan bien. Las fuerzas de autodefensa arrasan con los caballeros, pero es solo por la superioridad tecnológica. Espadas no hacen mucho contra rifles, algo que se demostró muchas veces en la vida real, y la magia es poco común en el otro mundo. Así que si bien hay algunas amenazas serias, son más bien inusuales. La actitud heroica de Japón es principalmente un efecto secundario de los derechos humanos. Cualquier país parecería santo en comparación de reinos que aún aceptan el pillaje, la tortura y esclavitud como elementos válidos de la guerra. No es que niegue que la obra se esfuerza en pintar a Japón de la mejor luz posible, simplemente es que lo hacen con recursos que bien se podrían aplicar a cualquier país actual y encajarían sin problema. Y eso deja entrever que el mundo está bien construido. Con todo y los dragones, magos y la loca de la hoz, Gate resulta un mundo de fantasía más bien bajo, muy pegado a la tierra, que se enfoca en los cambios sociopolíticos de ambas culturas antes que destripar lagartos voladores, lo cual es refrescante y por lo general va de la mano con un ritmo agradable. Si tenemos que buscarles defectos estaría el combate, que por alguna razón está determinado a mostrar la menor cantidad de sangre o incluso heridas posibles. Por lo general es fácil de seguir, pero combinado con decisiones de edición cuestionables, es de lejos una de las cosas que menos destacan. Y en otro asunto, sigo sin entender qué le aporta a la narrativa que el protagonista sea un otaku. Además de algunos chistes baratos y tratar de apelar más al público, es un aspecto del personaje que poco o nada logra. Pero en general, Gate fue una grata sorpresa. De ninguna manera era lo que me esperaba, y tal vez las advertencias exageradas me tornaron algo suave con el show. Pero en este cuento sobre dos culturas que se encuentran, su actitud de enfocarse en las consecuencias por encima de la espectacularidad visual me agradó mucho, y resultó en una aventura más que entretenida.